Hola, ¿qué tal amigos? Un episodio más de los casos que llegan al Bet Din. Como ustedes saben, cada rato nos llegan casos de gente que tiene conflictos y problemas entre ellos, en especial monetariamente. Y pues vamos entre todos juntos a analizar el caso y a poder llegar a un veredicto, a un dictamen, según nuestra Torah Kedosha. El primer caso de la mesa se dio. Una persona estaba escribiendo ahí con su laptop y la tenía conectada a la electricidad, entonces tenía el cordón, todo conectado hasta allá. Estaba en un kolel, se llama un kolel, es donde hay muchas personas, se llaman abrejim, que estudian día y noche, y algunos pues sí traen sus computadoras, sus laptops y escriben lo que les salió del estudio, lo que les parece explicar en cada capítulo de lo que están estudiando. Unos estudian con sus libros y algunos sí traen sus laptops, sus computadoras y escriben en ella. Un turista o alguien no turista o alguien que no, habitualmente no iba a ese lugar donde se estudia, entró como que corriendo, entró para decirle algo a alguien, se tropezó con el cable y el cable llevó al laptop al piso y así fue como la laptop quedó en trizas y quedó hecha pedazos. La laptop está en la computadora. Directamente la persona que estaba escribiendo le dice: oye, ¿qué te pasa? ¿Qué me haces? Ve lo que me hiciste en la computadora. Aparte de lo que tengo el contenido de ahí, que eso lo podría yo salvar con un USB que tenía ya grabado, pero el valor de lo de la computadora era nueva y tú a mí me tienes que pagar esta computadora alrededor de 20,000 pesos o un poco menos, es lo que me costó, 15,000 pesos vamos a poner en el caso. Le está cobrando la computadora, una computadora muy bonita, muy fina, de una marca con mucho prestigio. Sin embargo, Shimon, le vamos a llamar, que fue el que lo dañó, le dice: oye, pues tú tienes que cuidarte, ¿qué me te pones cables aquí? Aquí es el paso peatonal y no tiene que ver cables. Si hay un cable aquí, pues el problema es tuyo y no mío. Y así como estuvieron discutiendo, ¿tiene que pagar la laptop o no la tiene que pagar? Reubén, dueño de la laptop, dice que sí se la tienen que pagar porque él tendría que haberse fijado. Sin embargo, Shimon, en cambio, él dice: no, tú tendrías que estar alerta de que si está aquí una computadora, pues cargas con los daños que te lleguen a pasar. Tú fuiste el culpable, tú tuviste una negligencia en dejar el cable así pues, conectado en el paso peatonal, donde aquí se usa para pasar y no para poner cables. Esa es la pregunta, si tiene que pagar Shimon o no tiene que pagar. Y al final vamos a analizar otro caso, lo voy a decir ahora, para después de analizarlos juntos. Hubo una persona en una boda, Reubén le vamos a llamar, puso sus lentes, se fue al baño y no sé por qué dejó sus lentes, o estaba bailando y no quería que se le rompan los lentes, entonces puso los lentes en el plato de Shimon. En el plato de Shimon ahí puso sus lentes. Llega Shimon y va a empezar a comer y ve los lentes en su plato. Dice: oye, ¿qué es esto? Tomó los lentes y los dejó en el asiento donde estaba sentado esta persona, Shimon, no sé cómo le llamamos. Entonces otra vez, Reubén tenía unos lentes, se fue a bailar y ¿dónde dejó sus lentes? En el plato de Shimon. Shimon va a venir a comer y ve los lentes de Reubén en su plato. Entonces, ¿dónde los deja? Se los deja en su asiento, en la silla de Reubén, y así él como empieza a comer. Llega Reubén después de bailar y sin darse cuenta se sentó y rompió sus propios lentes. Se sentó en sus lentes y los rompió. Aquí la pregunta es: ¿quién tiene que pagar sobre este daño? Dice Shimon, le dice a Reubén: pues tú rompiste tus lentes, son tus cosas y allá tú.
Le dice Reubén a Shimón, pero tú me los dejaste aquí, tal vez tú tenías que pagarlos. Yo hago lo que tengo que hacer, venir a sentarme. Yo no tengo que imaginarme que hayan aquí unos lentes. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad sobre esta rotura de los lentes? Entonces vamos a ir analizando según nuestra Gemara, según nuestro Shulchan Aruch, y así poder llegar al dictamen. La Gemara en Baba Kama Daf Kav Zain Amud Bet. La Gemara dice así: Ameniach etakat birshut harabim uba acher venitkal ba veshavra patur vimu zagba hayab. Una persona que deja una vasija, una cantimplora, un frasco de vidrio en Reshut Harabim, en la calle, en la vía pública. Llega alguien, va caminando muy campante, se tropieza con ese jarrón, se tropieza con este frasco, veshavra, y rompe este jarrón. ¿Tiene que pagar el jarrón, este que estaba en la vía pública o no? Perdón, dice la Gemara, patur. No tiene que pagarlo. Y no nada más que no tiene que pagarlo, sino incluso si él se dañó con los vidrios de este jarrón o con el material de este jarrón, entonces el dueño del jarrón tiene que pagar sus daños de que tuvo, si le salió sangre, el doctor tiene que pagarlo. Pregunta la Gemara, ¿por qué? ¿Por qué la persona que rompió este jarrón es patur? Y va el ele ayuno misal, tenías que tener cuidado. Una persona está caminando, pues ten cuidado dónde caminas. ¿Por qué está exento de pagar este jarrón esta persona que lo rompió? Dice la Gemara, Lefishen darkan shel bene adam litbonem baderachim. La persona no está viendo dónde camina, no está viendo su cabeza agachada para abajo y estar viendo en dónde camina. La persona camina viendo por enfrente. Y si de repente hay un jarrón ahí, pues es culpa del que puso el jarrón y no es culpa de la persona que estaba pasando, porque no es el común de que una persona, no es común de que una persona se esté fijando sus pasos de dónde camina. Si una persona ve enfrente y camina normal, si al fin de cuentas había un jarrón y con eso él se tropezó, pues claro que no tiene que pagarlo porque no era su responsabilidad estar fijándose en la calle por donde pasa. Dice la Gemara, pero si sería bekarna de Atzarta, si sería un lugar donde es común dejar ahí todos los jarrones, por ejemplo, la gente venía con sus frascos de vidrio para comprar aceite y ponían todos los frascos, todos los barriles, los ponían al lado de la tienda esta de aceite. Y alguien va y pasa por ahí y rompe 3, 4 frascos, claro que ahí él va a tener que pagarlos. ¿Por qué? Dice la Gemara, de birshut ka'abde y be'el eliunu misa. Ya que las personas los dejan ahí con permiso, es el normal, es el derech, es el corriente y es el común y corriente de dejar ahí los barriles o las vasijas o los frascos. Por lo tanto, la persona que va y los rompe tiene que cargar con la responsabilidad y pagar esos frascos, pagar esos barriles. ¿Por qué? Y va el ele ayuno misal. Tendrías que fijarte por dónde caminas. ¿Por qué? Porque en estos casos, ya que yo sé que ahí es normal que vaya a haber jarrones, que vaya a haber frascos, entonces yo mismo tenía que estar alerta y no caminar en medio de ellos. Y si al final caminé por ahí y los rompí, pues claro que tengo que ser responsable del daño. Entonces aquí vemos un yesod, vemos una base en todo esto. Si es común dejar ahí los jarrones, si es común dejar ahí los frascos, entonces la persona que los rompe es obligado a pagarlos. Pero si no es común, está caminando en la calle y no es común que en la vía pública haya de repente un jarrón ahí chico o algo que no se ve a simple vista y una persona va y lo rompe, pues ahí en ese caso está exento de pagar. ¿Por qué? Porque la persona que lo puso, él fue una negligencia que lo puso ahí el frasco y por lo tanto la persona que lo rompió es patur, está exento de pagar. Así está el dictamino en el Rif, en el Rambam, son los Rishonim de hace 1000 años, ellos así dijeron, y así está escrito también en el Shulchan Aruch, que la persona no es común en Derech Leadam Litbonen Baderachim. El Tosafot, es uno de los comentaristas más habituales aquí en la Gemara, en el Talmud, pregunta, ¿por qué la persona que lo rompió está exento de pagar? Nosotros sabemos una ley, que es algo que ya está destinada, Adam Moad Leolam. ¿Qué quiere decir Adam Moad Leolam? Una persona es culpable siempre que daña.
Siempre que se trata en daños, la persona es culpable. Ben be shogeg, ben be mezid, ben be ones, ben be razón. Tanto si lo hice adrede, tanto si lo hice sin querer, tanto si lo hice con algún percance. Siempre la persona que daña, estás corriendo y le pegas a alguien, tienes que pagarlo. Ah, pero no me di cuenta. Le pegaste, lo dañaste, tienes que pagar. Estás corriendo y sin querer le rompiste los dientes a tu compañero, tienes que pagárselos, aunque no te diste cuenta. Pues, todas las personas que dañan, aun si fue sin querer, le rompiste su cámara, le dañaste su teléfono, lo que sea, tienes que pagarlo, aunque sea adrede, aunque sea sin querer, aunque sea beones, aunque sea con percance. Incluso nos cuenta la Gemara, una persona que está dormida, y él antes de dormir ya sabía que habían dos, tres cosas de cristal al lado de la cama. Y estando dormido, se estira esta persona dormida y rompe el cristal que estaba ahí al lado de él, o cualquier adorno que estaba al lado en el buró, tiene que pagarlo. Ah, pero estaba dormido, ¿el qué puede hacer? Tú antes de dormir te sabías que estaban ahí los cristales, entonces muévelos. Entonces, aunque cuando lo rompiste no tenías ninguna culpabilidad y no tenías ningún interés en romperlo, y mucho menos fue adrede, sino fue sin querer y más percance, no hay más percance que esto. Adam o Aleolam, una persona es culpable siempre que daña. Entonces pregunta el Tosfot en base a esto, ¿por qué aquí esta persona que rompió este frasco cuando iba en la calle, dice la Gemara, es patur? ¿Por qué es patur? Adam o Aleolam, la persona siempre es culpable. ¿Qué es eso de que la persona no se tiene que fijar en la calle? La persona tiene que ser culpable. Así pregunta el Tosafot. Contesta el Tosafot y dice así: una persona es culpable siempre a menos que sea un percance muy difícil, algo que nunca y tan inesperado, se llama ones gamur, ahí la persona sí es patur. Y por lo tanto aquí, ya que la persona no es común que se esté fijando por abajo en dónde camina, entonces se considera un percance inesperado y por lo tanto en este caso sí es patur. Aunque Adam o Adeolam, aunque la persona siempre es culpable, en casos extremos que es un percance muy difícil, que nunca se lo esperó, es algo totalmente inesperado, en ese caso sí la persona es exenta de pagar aunque él dañó. Sin embargo, el Ramban, Nachmanides, él dice diferente, dice no, yo me voy con la base de que Adam o Olam, la persona siempre es culpable aún en casos inesperados. Entonces, ¿por qué en la Gemara nos dice que si la persona rompió este jarrón está exento de pagarlo? Si la persona siempre es culpable en cualquier daño. Sobre eso contesta el Ramban y dice así: cuando yo veo negligencia del dañado, cuando yo veo negligencia del nizak quiere decir del dañado, que él hizo alguna peshia, hizo alguna negligencia, entonces lo que la persona que dañó está exento de pagar no es por falta de culpabilidad de la persona, sino es porque hay una negligencia del nizak, hay una negligencia del que fue dañado. ¿Cómo dejas tus pertenencias en la calle cuando sabes que cualquier momento puede pasar alguien y las rompa? Por lo tanto, en ese caso, ahí es patur la persona que lo dañó. ¿Por qué? Porque hubo una negligencia de parte del nizak, una negligencia, una peshia de parte del dañado, y por lo tanto ahí está exento de pagar. Entonces, sintetizando, vemos dos opiniones en los Rishonim, dos opiniones, la opinión del Tosafot y la opinión de Ramban. Según el Tosafot, si tenemos una base que Adam o Olam, que la persona siempre es culpable, ¿por qué en nuestro caso del jarrón? ¿Por qué ahí está exento de pagar? Dice el Tosafot, porque es un caso totalmente inesperado, es un caso con un percance totalmente que él nunca se lo esperó. Por lo tanto, en ese caso no decimos Adam o Olam, en ese caso no es culpable. Sin embargo, según el Ramban, según Nachmanides, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué la persona está exento, aún habiendo una base que Adam o Olam, que la persona siempre es culpable? Dice el Ramban en este caso, no por falta de culpabilidad del que dañó, sino por culpabilidad del dañado. ¿Cómo el dañado deja sus cosas en la calle? Entonces, por lo tanto, él responde sobre su irresponsabilidad de dejar sus cosas ahí y él carga con el pago y por lo tanto si le dañaron sus cosas, pues él no puede cobrar sus daños. Partiendo de esto, vámonos con nuestros casos como comenzamos. Vamos a comenzar con el primer caso. El primer caso,
Dijimos que una persona estaba escribiendo en su laptop y de repente va alguien y se tropieza con el cable y le rompe la laptop. ¿Tiene que pagarla o no tiene que pagarla? Según como vimos nuestra Gemara, podemos responder así. La Gemara dice así: En derech leadam litbonem baderachim, una persona que va en la calle, no es común que se esté fijando abajo por donde camina, y por lo tanto si rompe algo, si rompió el jarrón, es patur, está exento de pagar. Sin embargo, vimos otro caso, que si estás, por ejemplo, al lado de la tienda de aceites, que sabes que en toda esa área se ponen ahí las vasijas y ponen ahí los barriles y los frascos, alguien que va y los rompe, tiene que pagar. ¿Por qué? Porque ahí sí tendrías que haberte fijado, ya que sabes que ahí las personas ponen sus cosas, ponen sus barriles, ponen sus vasijas, ponen sus frascos, y por lo tanto ahí, claro que tienes que pagar. Entonces, partiendo ahora en nuestro caso, ¿es común que hayan computadoras en el lugar o no? De eso se va a basar el dictamen. Si en este colegio, en esta organización donde estaban estudiando estos muchachos, era común que las personas tendrían sus computadoras, hay alguien que estudia con libros y hay quien estudia con computadoras, hay quien escribe con pluma y papel, hay quien escribe en computadora, y es común, no nada más escribir en la computadora, sino si es común también conectar la computadora, el cable a la pared, ya que es algo común, entonces la persona que entra ya tiene que entrar en alerta de no caminar sin fijarse. Ya es como carna de bema atzarta, es como esa tienda de aceites que la persona tiene que fijarse antes de entrar, y por lo tanto si lo rompiste, claro que tienes que pagarlo. Sin embargo, si no era un centro de cómputo, ni mucho menos, era una biblioteca que la persona normal lee y no nadie mete ahí sus computadoras y las conecta en la pared, entonces ahí la persona que puso la computadora, él carga con su responsabilidad de que si alguien se la rompe, va a tener que ser exento de pagarlo y él va a cargar con su pérdida. Entonces de eso se rige nuestro caso. Como vimos aquí en este caso puntualmente, sí era común que las personas tengan sus computadoras conectadas a la pared. Y como sí era común eso, entonces por lo tanto ahí sí le acreditamos al señor que tenga que pagar la computadora. ¿Por qué? Porque ya sabes, si tú sabes que es común que en este lugar se ponen computadoras, y si no sabes por qué es un turista, pues infórmate de este lugar, qué pasa en este lugar. Por lo tanto, no decimos que es un ones, que es un percance, sino tú tendrías que fijarte en dónde estás pisando, y por lo tanto, si lo rompiste, tienes que pagar esta laptop. Y así fue como se hizo el dictamen. Si estamos hablando en un lugar donde no sabemos cuál es la costumbre, hay veces así, hay veces diferente, en ese caso no tendría que pagarlo. A Motzime Javero, a la barra ya, tú quieres cobrarme, tú tráeme la prueba que es común. Entonces en eso se va a basar nuestro dictamen. Si es común poner computadoras aquí o no es común. En nuestro caso puntualmente, ya que sí era común que la gente usaba sus computadoras y las conectaba a la pared, era como un centro de cómputo más o menos. Por lo tanto, ahí entonces la persona que lo rompió tendría que pagarlo el valor de esta computadora. ¿Cuánto tiene que pagarlo? Si es nuevecita, ahí más o menos lo que le costó. Si ya tiene años de uso, entonces ahí se evalúa cuánto es lo que vale una computadora en segunda mano, cuánto se vende esta computadora, y según estos parámetros, ahí tendría que pagar el valor de esta. Y ahora vamos con la segunda pregunta que hicimos. La segunda pregunta que fue una persona que estaba en una boda y quería ir a bailar, y como le da miedo de sus lentes que se le caigan, dejó los lentes en el plato de Shimón. Reubén dejó sus lentes en el plato de Shimón. Shimón, cuando va a llegar a comer, ve los lentes de su amigo o del que estaba al lado de él en su plato. ¿Qué hace Shimón? Toma los lentes y los deja en el lugar, en el asiento, en la silla de Reubén. Reubén, acabando de bailar, está medio mareado, llega a su asiento, se sienta y rompe los lentes. ¿Tienen que pagarlo o no tienen que pagar? ¿Cuál es el din aquí? Entonces, según lo que estamos viendo ahora, en Adam Asui Leitbonem Baderachim, una persona dijimos que no es común de que se dé cuenta en dónde está caminando. Igualmente esta persona, no es común que una persona cuando se sienta en una silla realmente ve su silla, qué tiene, si no tiene unos lentes, si tiene alguna otra cosa. Llega de bailar y directo ve la silla y se sienta, no tiene que estar ahí viendo qué hay ahí en la silla.
Por lo tanto, él no tuvo alguna negligencia cuando se sentó. Entonces no podemos acreditarle el daño a él mismo que rompió sus lentes. Entonces aquí, por lo tanto, él no tendría que cargar sobre la pérdida, ya que cuando él se sentó en su lugar, no hizo ningún acto fuera de lo común. La persona que va y ve una mesa y su silla ahí, de lejos, pues va y se sienta, no está checando a ver qué hay en la silla. Por lo tanto, él no tiene que cargarse la responsabilidad del cargo. Vamos a ver si el que tiene que cargar la responsabilidad, ¿quién es? Es Shimón, es la persona, Shimón, que los puso ahí. Él tendría que cargar con este cargo o no tendría que cargar con este cargo. Sobre eso, hay un comentarista que se llama el Netivot Amishpat. Netivot Amishpat es uno de los comentaristas que más se ocuparon en estos casos de lo que es Hoshen Mishpat, de todo lo que es Dine Mamonot, de todo lo que es leyes monetarias. Es uno de los grandes comentaristas de esto. Y él opina en un caso, él dice así: toda persona que pone un objeto en un lugar donde está propicio a dañarse, se considera como si él lo dañó. No se considera nada más que provoqué un daño, sino como si tú lo dañaste. Si tú tienes vamos a decir, un reloj y lo pones en un lugar, alguien te lo dio a cuidar y lo pusiste en un lugar donde es propicio que lo vayan a robar, donde es propicio que lo vayan a dañar, aún en caso que tú alguien no te lo dio a cuidar, más o menos tú no imagino el caso, pero cualquier caso que tú agarras algo de alguien y lo dejas en un lugar donde está propicio a dañarse ese objeto, tú tienes que cargar con la responsabilidad. Y si se robó, si se dañó, tú la pagas. Igualmente aquí, entonces, esta persona, Reubén, ¿cómo pone los lentes en el asiento de Shimón? ¿Cómo Shimón pone los lentes en el asiento de Reubén? Sabes que él ahorita se fue a bailar y sabes que va a regresar y se va a sentar. Ponlos tal vez en su plato, ponlo en su lugar, pero no lo pongas en la silla. Tú al momento de ponerlos en la silla, entonces estás tú ocasionando a que él dañe sus propios lentes. Y por lo tanto nos parece que la persona Shimón, que dejó los lentes en el asiento de Reubén, él va a tener que cargar con esta conciencia, o si no lo quiere pagar, o lo tendría que pagar. El Betín le dice así: tú tienes que pagar esos lentes. Si no los quieres pagar, pues tú cargas con la conciencia en ti, que tú sabes que tienes que pagar y no los estás pagando. Y así fue como se dictaminó. Entonces, sintetizando lo que vimos el día de hoy, una persona que dañó siempre es culpable, dice así la Gemara: Adam Moal de Olam, siempre es culpable. La persona que dañó siempre es culpable. Sin embargo, dice el Tosafot, cuando siempre menos en un caso. ¿En qué caso no? Cuando es un percance muy difícil, un percance algo totalmente inesperado. En ese caso le decimos, bueno, él ya no es él está exento de pagar esto. Sin embargo, el Ramban Nachmanides dice que siempre la persona es responsable por cualquier daño que haga, a menos que haya una peshia, que haya una negligencia de parte del nizak, de parte del que fue dañado. Y en el Shulchan Aruch hay lugares donde se ve así, lugares donde se ve diferente. Por lo tanto, cualquier persona que daña, cuando es un percance inesperado, no puede el Betín obligarlo a que pague, ya que no tenemos algo especialmente un Shulchan Aruch que nos diga que es hayab, que nos diga que es obligado a pagar. Ese fue el primer punto que vimos. Segundo punto que vimos: si una persona camina sobre un lugar donde es común caminar y después con eso rompiste algo, en ese caso eres patur, estás exento de pagarlo. ¿Por qué estás exento de pagarlo? O porque es algo inesperado, como dice Tosafot, o como dice Nachmanides, porque aquí hay una negligencia de parte del dañado, de parte del que dañó. Y con estas bases nos fuimos a contestar nuestros casos. El primer caso del lado de la computadora, dijimos así: si es común, si es un centro de cómputo, que tú sabes que las personas están con sus computadoras, o la persona que sabe que están estudiando y se usa normalmente también escribir en una computadora, en una laptop, la persona que pasó tiene que estar alerta en saber dónde pisar. Y si tú al momento de pasar, agarraste el cable y te lo llevaste contigo y se rompió la computadora, la vas a tener que pagar. Sin embargo, si es un lugar donde no se usan computadoras, es algo muy no frecuente usar computadoras. Si esta persona sí usó su computadora y la conectó a la pared, entonces él tiene que estar alerta en que nadie pase. Y si alguien pasó y la rompió,
no le acreditamos el daño al que la rompió y ahí va a ser patur. En nuestro caso puntualmente, ya que sí era común, por lo tanto el Betadín le hace pagar a la persona que rompió esta computadora. Y en el segundo caso también el de los lentes, ya que tú dejaste, dijimos el Netivot HaMishpat, que una persona que deja un objeto en un lugar donde es propicio a dañarse, va a tener que pagar ese objeto. Aunque él no lo dañó, al fin de cuentas el que dañó, el que se sentó en los lentes fue el mismo dueño de los lentes. Pero tú lo dejaste en un lugar que es propicio para dañarse y por lo tanto ahí tienes que ser hayab. Gracias, queridos amigos. Esto fue todo.